Grabando clase de hoy. A ver, la clase de hoy vamos a trabajar dentro de este paraguas de elementos dramáticos. Ustedes poco a poco han empezado a definir y a redefinir inclusive ciertos aspectos de la narrativa, de la creación de personajes. Para hoy teníamos que ver los personajes, ¿no? ¿Qué tal les fue con eso? Bien, felices, convencidos, más o menos. Solo así nomás, dicen. Nada, ya vemos, ya nos ponemos a ver qué han resuelto. Em, pero adicionalmente vamos a empezar a revisar componentes que tienen un aporte directo a los elementos dramáticos, sobre todo a la experiencia. Y para eso vamos a hacer como una revisión de un framework que habla de los placeres del juego, ¿no? Frameworks son estos marcos referenciales que nos permiten estudiar, ¿cierto? Por un lado, generar como un análisis crítico ordenado de cierta información, pero también son herramientas que nos permiten crear, ¿no? Que nos permiten prestar atención a ciertos aspectos particulares que pueden ser lógicas interesantes de trabajar dentro de nuestros juegos. O sea, tenemos que cachar que el juego además tiene que ser divertido y que la diversión se puede expresar de diferentes maneras. Entonces vamos a hacer revisión de la información que está contenida dentro de este paper de Costello y Edmonds, eh, que habla sobre placer en la interacción vinculada a los videojuegos, ¿no? A los juegos en general. Y vamos a ir revisando, ¿no es cierto? Uno por uno, la descripción de algunos de estos componentes y revisando como ejemplos que a mí personalmente me llevan de alguna manera a estos conceptos en particular, ¿no? Vamos a empezar igual la clase de hoy. Ya saben cuál es la dinámica. Juego. Dumb Ways to Die. ¿Que echaron Dumb Ways to Die? Sí, Todos. ¿Alguien no cacha qué es Dumb Ways to Die? Yo no cacho. La Denise no cacha qué es Dumb Ways to Die. Um, ya, pues vemos el video. Mejor no lo explico yo y vemos que nos explique YouTube. Denis, ¿vas a decir algo, Denis, o preguntar algo, o estabas diciendo que tú tampoco cachabas? Que no cacha, que no cacha. Ok, Dumb Ways to Die es una campaña que se populariza muchísimo. Ya sé dónde tenía eso. Dumb Ways to Die es una campaña que se populariza muchísimo. eh, Creo que primero a través de una canción, ¿no? Hay una canción que empieza a sonar en YouTube, que es como súper pegajosa, que tiene unos personajes chéveres, que por ahí como de una manera, habla como de una manera sarcástica, irónica, de la muerte a través de maneras como re torpes, ¿no? Esto se conecta con otros elementos, entre esos un videojuego, que probablemente es lo que permite que se popularice muchísimo más alrededor del planeta. Es un juego que está diseñado para teléfonos móviles, en donde tienes varios minijuegos y muchos formatos distintos de interactuar. Y finalmente, claro, o sea, son como varios elementos que convergen dentro de esta propuesta y que hace relación a una campaña. ¿Alguien sabe de qué era la campaña de Dumb Ways to Die? para evitar la muerte de las personas en el tren, creo que era. Ujú, exactamente, exactamente. Es de evitar muertes en el tren, en el metro, no me acuerdo, alguna cosa así, ¿no? Eh, entonces vamos a intentar entender y a dialogar sobre por qué creemos que se vuelve como tan popular, tan divertida.
Piensa en eso, ¿no es cierto? Una campaña sobre seguridad en los trenes suena a algo aburridazazazo. Suena a algo como súper aburrido. Pero vamos a ver cómo se convierte más bien como una de las campañas más populares de los últimos tiempos. Uy, ¿qué pasó? Young people don't listen to public safety messages. So how do you get them to stop being unsafe around trains? By making it the dumbest way to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. A song was written called Dumb Ways to Die. It was released as a YouTube video and within a week had over 20 million views and coverage on every television network in the country. A dedicated Tumblr site generated huge and immediate viral effect. Within days, Dumb Ways to Die became the world's most shared video. The song was released on iTunes and climbed the charts in over 20 countries, making its way onto playlists everywhere. Radio advertising was purchased, but this song about rail safety was so popular, radio stations played it for free. Awareness went through the roof, but we had to get people to change their behaviour. So every element of the campaign directly drove people to pledge to be safe around trains. Nearly 1 million people took the pledge on our website. The little book of Dumb Ways to Die asked kids to take the pledge. Outdoor advertising got people to promise to be safe and generated Instagram-friendly content. A smartphone game also got people to make the promise. And at train stations, a karaoke version of the song played while posters visually reinforced the message. The results? People adopted the rail safety message like never before. Over 200 cover versions were made. Schools started using it as a teaching tool in classrooms. Dumb Ways to Die became the most shared public service campaign in history. And most important of all, the Metro has seen a 21% reduction in accidents and deaths compared to the same time last year. Dumbest ways to die. Dumbest ways to die. So many dumb ways to die. Be safe around trains, a message from Metro. Súper. Vamos a jugar pues entonces Dumb Ways to Die. ¿Quién juega hoy? Young people don't live. ¿Quién se me va a medir esta vez? Esta vez sí les va a ganar. A ver. ¿Cómo será este juego? Ya no me acuerdo. Hay como full minijuegos, ¿no? Y aquí hay como otra cosa interesante que vamos a empezar a revisar, que es cuán intuitivo, además, son las acciones que tienes que realizar para poder conseguir el objetivo, ¿no? Lo siento. Ahí, ahí. Ahora sí. Ya no pongamos, no intentemos parar el sonido otra vez. A ver, ahí les dejo en el chat para que se vayan preparando mis contrincantes. Súper. Ahora sí, voy. Entonces hay diferentes minijuegos. Creo que aquí es como súper importante ir cachando igual, ¿no? Cómo resolver cada uno. Y vas encontrando distintos personajes mientras vas avanzando. Claro, viste, como ahí, espoteado. ¿Qué? No, sí lo encontré. ¿Qué más tenía que hacer?
92. Eso, yay. ¿Qué es pues? Yo sí le aplasté ahí la piraña. Ah, no, ya morí. 144. Igual es como difícil. Es difícil en la compu. No soy yo, les juro. 144 era, ¿no? ¿Quién va? El Dennis siempre se muere de ganas de jugar. ¿Listo, Denis? Yo. Sí, vos. A ver. A ver. A ver, ya compartí, comparto. Ya. Pero sin sonidito porque me distrae. Sí, de una. No aplastes ese botón. Se cuelga todo. Eso. Se colgó. Ajá, no aplastes el botón del sonidito. Muy tarde. Ah, Chuta. Esta clase viene auspiciada por Mastercard. Bajaránse ad blockers. Y ahí. Ahí, ahí. no. No. Super. Ese está re fácil. Yo también pude. Vamos, mijo. No. Bien. Ay, ay, ay. ¿Estabas practicando, Denise? No. No, ahorita le abrí. O sea, creo que una vez jugué, pero en el celo. Claro, en el cel es otra cosa. Ese está bugueado. Imposible. 572, gracias, Cholo. A ver, ¿quién le va a vencer a Dennis? Vamos pasando por quienes ganaron los otros juegos. El Andrés ganó. El Andrés ganó. Entonces hagamos como. A ver, date Andrés. Bebé, no me carga por alguna razón. O sea, no me responde el mouse cuando voy en play. No te responde. No, Aplastaste el del sonido primero. No, no aplastes el del no sonido. aplasté, pero no me responde. Igual Otro cuando navegador. es que solo tengo uno. Otro navegador. Solo tengo el Mozilla nada más. Solo tienes Mozilla. Sí. Sí. ¿Quién más? El Lenin también ganó, creo que. ¿Listo, Lenin? ¿Quién más ganó? ¿Quién más fue ganador? La Denise, ¿no? Lenin creo que ya se fue. Ah, no, ahí está, ahí está. Estaba calentando ahí los dedos para poder vencernos. Mandé. ¿Vos ganaste, perdón, no? me fui al baño. ¿De qué? ¿Vos ganaste alguna vez un torneo de juegos? Ah, sí, pero no me acuerdo cuál es. Ya date en este, pues, cholo. Ya la. ¿Y quién más fue ganador? No me acuerdo.
Ace Invaders fuiste vos, Denise. No, yo Yo no fui me acuerdo Mario. qué jugué, yo Ah, ya. No sé. sí se confunde entre Denis, yo también escucho mal. Vos, Denise, ¿en cuál ganaste? No me acuerdo. ¿Tú no has jugado todavía? No, no, sí, sí juega. Sí has Sabes que jugado. soy bien marca en juegos, no sé, me desespero mucho. ¿Qué más? José David. ¿Vos también ganaste, José David, alguna? No. A ver, veamos. Bien, buen inicio, buen inicio. Ajá, es interesante entender eso, ¿no? En este minijuego hay muchísimas mecánicas. Pues tiene que ser súper claro la comunicación para entender qué es lo que tienes que hacer en cada una. Toma. Antonio, ¿vos ganaste alguna? No, También, también ganó el Antonio. no, yo no gané ninguno. Pero sí Uy, quiero Lenny, jugar a Delta. 240. No entendí qué hacer en el último. Creo que había que hacer así, por el otro lado, pero presionando, ¿no? La Cris. Cris, ¿vos no ganaste? Vos ganaste, creo. Yo, Sí, sí, impacto. ya pues, Cris, a ver. Lucha de titanes, esta última. A ver, A ver quién es el rey de reyes. Todo lista ya la Cris ahí. Esta clase viene a ustedes auspiciada por IXL. IXL, practica 10 ejercicios totalmente gratis. ¿Cuándo será que las clases vengan con auspicios? O ya vienen. ay, no me acuerdo. Ah, bien, bien. Eso, te salvaste. Ay, 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 ese es denso. Ay, ay, no sé. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. Eso. Ay, ay, ay. Bien. Ay, ay, ay. Hijo de madre. Bien. Oh. 562. Qué bestia, Chris. Bien. Pero, ganador, Dennis. Bien, Cholo. Bien, aplausos todos para Dennis. Reacciones, reacciones de todos para Dennis. Súper, ¿qué es lo que hace? Como ahí le preguntan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vuelve como tan popular a esta campaña de trenes? Como esta cosa que suena como re aburrida en principio, ¿no? ¿Qué es lo que la vuelve tan popular? ¿Qué es lo que hace que se convierta en la tercera campaña más viral de la historia? ¿Qué es lo que hace que se convierta en como una campaña tan efectiva, ¿no? Para reducir el 25% de accidentes en la vía del metro? ¿Qué es lo que permite que se convierta en la primera campaña más popular vinculada a servicios públicos?
¿Ideas? La música al principio se puede llegar a influir o como mecánica del juego en general. Ujú, no del juego, hablemos como de la campaña, ¿no? De toda la Ah, campaña, de una manera holística. La música puede ser. ¿Qué es es una canción qué? Pero ¿qué tipo de canción es? O sea, creo que es en la manera en la que se presenta la campaña, porque no es lo mismo hacer una campaña que tenga que ver con estos dibujos que son bastante chistosos y llamativos, que poner un cartel con advertencias y cosas así. Ujú, Es diferente. Llama más la ujú, atención. ujú. Entonces vemos que hay como algunos elementos que han mencionado, ¿no es cierto? Utiliza como otro lenguaje primero, aunque habla de servicios públicos. ¿Qué más, Gina? ¿Cómo estás? Aunque habla de servicios públicos y además de un tema de seguridad ocupacional, tiene una canción que es como súper divertida, ¿no es cierto? El tono es muy humorístico, utiliza caricaturas, tiene videojuegos, entonces se vuelve además como divertida, ¿no? Todo se encuentra como en relación a esta lógica del juego y el juego se convierte en un factor fundamental. No les digo que todas las campañas ni que toda la comunicación tenga que basarse en estas lógicas de juego, pero en este caso en particular vemos que añade valores positivos a la campaña, ¿no? Entonces nosotros hemos analizado desde algunas perspectivas de esta lógica del juego. Ahora tal vez vamos a hacer como una revisión un poco más formal de esta noción, ¿cierto? Acuérdense de lo que decía Huizinga, como esta actividad libre que se encuentra fuera de la vida ordinaria, ¿cierto? Como un evento que no es serio y que no se conecta con ningún interés o ningún tipo de lucro, ¿no? Pero dentro de esa definición de Huizinga y en paralelo, hemos visto como a varios autores, ¿no? Gross, Calois, Csikszentmihalyi, Apter, Guémon, Leblanc, que hablan y que incluyen distintos conceptos. Entonces, lo que hacen Costello y Edmonds en el paper, que les recomiendo igual que lo revisen un montón, es categorizar todas estas palabras claves que mencionan y todas estas relaciones. ¿Se acuerdan cuando veíamos de Calois, ¿no es cierto? Estas alea, ilinx, mímica, nos habla de simulación, del vértigo, de las oportunidades, de la competencia. Cuando veamos el flow de Mijail Csikszentmihalyi, vamos a identificar también como algunas características, ¿no? Pero en general lo que hacen estos manes es tener la capacidad de categorizar, identificar cuáles son estas cosas de las que todos los psicólogos, sociólogos, las diferentes disciplinas académicas analizan a los juegos para identificar estos tres placeres que están vinculados directamente, ¿no? Como la capacidad de crear a través del juego, de explorar, de descubrir, esta idea de reto, de dificultad, la capacidad de competir con uno mismo, con otros, esta noción de peligro, esta idea de cautivación como lógica de inmersión, diferentes nociones de sensación, simpatía, una idea narrativa de la simulación, de la fantasía, capacidades de camaradería o de subversión, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos de los casos, mencionar un poquito a qué se refieren e intentar ver como unos ejemplos que nuevamente son como ejemplos personales que me parece que tienen cierta relación expresado a través de nuevos medios y con propuestas como interesantes. Entonces, desde la creación, ¿cierto? Creo que es algo de lo que además eh, diseñadores, artistas, arquitectos nos enganchamos muchísimo y habla de esta capacidad de crear algo mientras interactúas con un sistema en particular, ¿cierto? Herramientas que te permitan expresarte de manera creativa, mientras estás dando la forma y tienes el control de estético, al menos como visual, auditivo de la situación. A mí me gusta mucho el caso de Petit Architect, que es una obra de Theos Trian. Este man es un artista griego,
Vamos a ver, hay como algunos videitos, ya. Si quieren, no es necesario que pasemos por todos, podemos pasar por algunos. Este trabajo es divertido. Es una recreación de una obra de Le Corbusier para una Bienal de Arquitectura. Y dentro de este ejercicio lúdico, el objetivo es como construir la torre más alta. Es una crítica también como a la arquitectura moderna, desde una manera bastante divertida, ¿no? Entonces a esta obra, que es como súper funcional, empiezan a añadirle como estos elementos ya como re contemporáneos, que inclusive no tienen como relación con nada, ¿no? Pero ustedes mismos pueden tener como su propia idea de diferentes ejercicios de creación que se vuelvan interesantes. La exploración nos habla de encontrarnos inicialmente frente a situaciones desconocidas en donde tú tienes que intentar identificar, ¿no es cierto?, las distintas posibilidades que implican o que están vinculadas a estas ideas interactivas. En algunos casos, explorar y buscar puede ser muy placenteros y en otros casos puede ser frustrante. Entonces hay que tener cuidado para llegar como a un equilibrio, ¿no? De cómo generar un proceso de exploración que sea bacán, que sea lúdico. Por lo general puede estar vinculado también con el siguiente placer, que es el placer del descubrimiento, ¿cierto? No siempre están del todo ligados. A veces solamente exploras por explorar. Casi siempre tienen como esta recompensa final, que es descubrir. Me gusta mucho igual como esta obra, es como una pelota en el piso, con ciertos sensores, ciertos elementos particulares, y el momento de manipularla empieza a identificar la relación que tiene con la proyección que tienes al frente, ¿no es cierto? La proyección de este sol que tú lo manipulas a través de esta pelota, ¿no? Y este es el vínculo que tiene. La exploración con el descubrimiento. Esta capacidad de resolver algo. Muchas veces como acertijos, ¿no es cierto? Rompecabezas, juegos de palabras. Que el momento en el que tú descubres, sientes además que te sientes como un poquito más inteligente también, ¿cierto? A veces es como la relación entre inputs y outputs, descubrir cómo una acción específica controla una respuesta, inclusive tener descubrimientos vinculados a las lógicas estéticas de la misma obra. A ver quién identifica esta obra. Esta obra se llama Paciencia, ¿no? A ver si cachan antes de que el mismo texto te diga qué es, a qué hace referencia. Ya ahí está clarito. Increíble.
Capaz está ahí. Capaz está ahí. Hablamos también de una noción de dificultad, ¿cierto? Si vemos que estos tres primeros componentes tienen un vínculo con estas capacidades de crear, de explorar y de descubrir, también hay otros tipos de placeres dentro del juego que son mucho más retadores, ¿no? Que implican que tengas que desarrollar una habilidad específica para poder solucionar algún elemento en particular. Una actividad puede ser más divertida si no es tan fácil de hacer. Y ahí hay como un equilibrio que vamos a ver después entre cuán difíciles son los retos y cuán hábil es el jugador, ¿no? Cuán hábil es nuestro usuario y cómo existe cierto progreso también en el desarrollo de las habilidades de los jugadores. Pues por lo general va incrementando la dificultad entre el proceso. Entonces hay esta suerte de dificultad placentera que implica controlar los distintos retos que hemos identificado, que pueden ser como en lógicas de coordinación, en lógicas intelectuales, en lógicas de memoria, en distintos esquemas, ¿no? No sé si es como la obra más difícil, pero claro, a mí me pasó full, ¿no? Cuando utilizas por primera vez. ¿Qué pasa? Cuando utilizas estos sistemas para pintar en VR, que además tienes que pintar en un formato tridimensional, te encuentras con un reto súper grande, porque además son cosas que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que probablemente no hemos hecho nunca. Como de combinación también con ese placer de crear, ¿no? Ajá, capaz pueden haber como otras cosas también, otros ejemplos que pueden estar vinculados a estas ideas de dificultad que ustedes pueden como tener en mente. Competencia va de la mano con la dificultad. Es súper importante identificar cuál es esta meta, cuál es este objetivo, que puede ser autodefinido o que puede estar definido por la experiencia también, ¿cierto? Que puede ser vinculado a cómo compites contigo mismo o a veces competir con un compañero o inclusive competir con el mismo sistema. Vieron, están como muchas veces relacionados estos dos conceptos. La dificultad y la competencia. Este es un ejemplo muy bacán que ocurre sobre estos muros, ¿cierto? De escalada. Tú estás en el contraplomo, tienes como estos diferentes juegos, ¿no? En relación a patrones, que compites contigo mismo, que compites con otra persona igual. Esto es como lo que me parece más, además como vinculada con esta idea de competencia, ¿no? Ah, o esta, de Nike también. Claro, tienes una pista. Ay, ¿qué dice aquí? Nada. No importa. Tienes una pista, corres alrededor de la pista a través de algún tipo de sensor o algún tipo de artefacto, se registra cuál es la velocidad de tu recorrido y la segunda vuelta que das, ves la huella que dejó tu performance dando una vuelta y tienes que mejorarte, ¿no? Tienes que ir corriendo como más rápido
que tu versión anterior. La noción de peligro está vinculada mucho con el illness, ¿no? Con el vértigo. Entonces, sentirte asustado, en peligro, como si estuvieras asumiendo un riesgo, ¿no es cierto? Puede ser como muy agradable o probablemente causarte malestar. Hay que trabajar también como dentro de una lógica súper equilibrada. Como el mejor ejemplo que pude encontrar. Es como la razón, ¿no es cierto? Para que nos guste también como, yo qué sé, películas de terror, ¿no? Hablan como, de alguna manera se vinculan también a esta lógica de peligro, de riesgo, desde estas relaciones empáticas, de apego con algún personaje. Capaz no es el mejor ejemplo, pero ustedes cachan. Cautivación se apoya mucho con la idea de la inmersión, ¿no? Cómo te sientes hipnotizado, cautivado, hechizado por alguna situación en particular. Muchas veces, inclusive como si es que otro sistema, otra entidad tiene control de tus propias acciones, ¿no? Estar como absorbido dentro de un entorno en particular, frente a un sistema que controla tus impulsos. Splash es un tobogán que combina como, que además como creo que pasa dentro de una tienda en el Reino Unido. Tienes como este tobogán y al mismo tiempo unas gafas de realidad virtual que te presentan como que estuvieras navegando por otro lado, ¿no? Entonces tú no puedes hacer nada más que dejarte controlar por la situación. Y en sensación se hace presente como esta noción del fisio-placer, el placer fisiológico, ¿no? Cualquier tipo de respuesta de nuestro cuerpo hacia estímulos físicos. Tacto, ¿cierto? Por ejemplo, sentir algo, escuchar algún tipo de melodías, vocalizar como todos estos videos, ¿cierto? De cuando ves que están cortando esta arena y es como re placentero. Movimientos del cuerpo, tocar texturas agradables. Creo que aquí la mejor manera es como además mostrándolo por el lado opuesto, ¿no? Cómo manejas el lado opuesto de esta noción de sensación igual, con esta especie de, con este cargador que es cordón umbilical, que es como mucho más visceral. Esa idea de simpatía que se apoya mucho con las características de la narrativa, pero que está vinculada con compartir sentimientos, sobre todo emocionales, ¿no es cierto? Pero pueden ser también físicos con algo. Y aquí están como presentes estas ideas de las prosopopeyas, ¿no es cierto? No me acuerdo por qué había incluido esta frase en francés, pero habla de asignarle como el rigor, ¿no es cierto? De cómo te persigue el destino. Seguramente era de alguna frase como re famosa, pero ya no me acuerdo. O, no sé, los animales que empiezan a tener características humanas, que están creando, ¿no es cierto? Pueden tener como esta calidad de simpatía. Eso es Disney Magic Bench.
este sistema de virtualidad aumentada, donde tú te sientas, en donde tú te sientas y empiezas a ver desde el otro lado a estos personajes que te acompañan. Ujú. O las nociones de simulación, ¿no? Cómo podemos simular una acción, simular un mundo, generar estas representaciones que se puedan sentir similares o inclusive casi reales el momento de verlas, de actuarlas. Vemos Into the Wild Artist que es más un ejercicio de realidad aumentada que ocurre dentro de un museo, me parece, en Tailandia, puede ser. No tiene esta representación, ¿no? Como esta simulación de la selva asiática dentro del museo. O la noción de fantasía, ¿cierto? Empezamos a ver como estas otras características que están más vinculadas con los elementos de mimicry, ¿cierto? La fantasía, la cautivación, la simulación, en donde tú puedes percibir creaciones fantásticas, abstractas o reales que provengan de la imaginación, como la propuesta de los universos reusables, ¿cierto? Como empiezas a habitar dentro de esos espacios imaginarios. Esta obra es bellísima, me gusta full. Como un avatar cyberpunk, ¿no? Súper. O la lógica de camaradería, que es como opuesto totalmente a la competencia, ¿no? Es como fomentar, en lugar de competencia, este sentido de compañerismo o de intimidad,
con otro ser, con participantes humanos o con entidades que sean percibidas dentro del sistema, ¿no? Inclusive como personajes no humanos. Entonces, ¿cómo alentamos a la interacción o generar como un lazo a través del diálogo con estos otros personajes virtuales? Claro, Place fue como una obra en Reddit de pixel art en la que tenías como un tiempo específico para generar esta creación dentro de un sistema colaborativo, participativo, y finalmente miles de millones de personas conectadas al mismo tiempo, creando como estos diferentes objetivos en mente, ¿no? Banderas fue como lo más común, pero de repente ves como estas otras obras, tipo como la Mona Lisa o Linux, Pokémones, o inclusive otros elementos, porque algunas obedecían a grupos, ¿no es cierto?, dentro de Reddit que se organizaban para generar como ciertas estéticas particulares, otras, como dentro del reporte, como esta noche estrellada de Van Gogh, son cosas que empiezan a aparecer de una manera como súper espontánea, ¿no? Y no se termina de entender como finalmente bien cómo se organiza, cómo sucede, cómo empieza ese ejercicio en particular. Y vamos a encontrar también como características de subversión, que es romper las reglas, porque en el juego también, ¿cierto? Y tal vez muy vinculado nuevamente al vértigo, al illness, ¿no? Cómo transgredir, cómo retorcer a veces significados, desde cosas que puedan ser también como muy intensas, que en la vida real sean como mal vistas, pero que dentro de este círculo mágico del juego tengan como este placer, ¿no es cierto? En esta idea, esta noción de irse en contra de las reglas. Oh my God, es esta obra, digamos como probablemente no es la más transgresora de todos los ejemplos, como Safe for Work, pero tienes estos parlantes que empiezan, bueno, tienes como un sistema que está como identificando a través de un API en las redes sociales, en Twitter. Cada cuánto se menciona la palabra Dios, ¿no? Como este llamado Dios en diferentes idiomas. Y cada vez que una de esas es encontrada, se efectúa a través de audio y se ejecuta como estas pregrabaciones. Ajá, capaz no es el más subversivo, pero no. Íbamos a hacer un ejercicio, pero creo que Super Internet está desactivado por ahora. Solo para que no nos quedemos con la pica, voy a buscar un video sobre cuál es el superinternet.space. ¿Alguien ha usado alguna vez Super Internet? Es como un Paint. Es un Paint en 3D multiplayer. Un Paint online 3D multiplayer. Entonces podíamos conectarnos todos al mismo tiempo, entrar dentro de este espacio tridimensional e intentar dibujar como todos a la vez alguna cosa. Claro, el objetivo era como hacer una lectura y cachar cuáles eran como estos conceptos vinculados al placer del juego que aparecen dentro de esta plataforma, pero sí, no, voy a darme como un tiempo para buscar otro y poder hacer el ejercicio.
Por ahora nos quedó mal la plataforma. No sé por qué. No sé qué pasó. No sé qué pasó, la verdad. Ujú. Entonces vamos a llegar como hasta acá con este. Vamos a llegar hasta acá con esta revisión. Acuérdense, ¿no es cierto?, de estos distintos elementos: creación, exploración, descubrimiento, dificultad, competencia, peligro, cautivación, sensación, simpatía, simulación, fantasía, camaradería y subversión, porque va a ser importante que seleccionemos algunos para poder expandir cuál es la experiencia que estamos intentando diseñar, ¿cierto? Estos de ley tienen como un vínculo directo también con el reto. Si es que diseñamos como un reto para nuestro juego que forma parte de la definición de la mecánica dentro de elementos formales, el framework tiene como esta posibilidad de ayudarnos a buscar correlación con los otros elementos, ¿no? ¿Cómo hacemos si es que nuestro reto está basado en una lógica de exploración, que todas las otras características también aporten a esta noción de exploración, ¿no? A través del espacio, a través del conocimiento de los personajes, a través de el descubrimiento de la historia, de una historia potencialmente incierta, o lo mismo a través de la fantasía, camaradería, peligro, ¿no? Entonces vamos a trabajar las actividades que están pendientes para la clase de hoy, ¿cierto? Resolver la lección 6 de Stencil y vamos a seleccionar al menos 2 conceptos del framework. Ustedes hagan como ese análisis, este ejercicio, de identificar cuáles son los que tienen como un vínculo más grande con la propuesta de historia, con la propuesta de elementos formales, con la propuesta de elementos dramáticos que nos permitan mejorar esta experiencia de los juegos y aterrizarla a los diferentes componentes que están vinculados. Tareas para esta semana. Y hasta el próximo miércoles. Vamos a trabajar en los diálogos. Nosotros tenemos ya unos personajes que hemos creado, que hemos presentado. Analicemos cómo vamos a contar esta historia a través de los potenciales diálogos o los diferentes, tienen que ser necesariamente diálogos, es una opción, pero a través de los diferentes dispositivos de la narrativa que puedan vincularse, ¿cierto? Puede ser un narrador, pueden ser narrativa incrustada dentro del mismo escenario. Para los escenarios vamos a empezar ya a definir también como la estética, algo que hicimos como una exploración de una manera mucho más superficial, de intentar entender cuáles eran estos espacios y buscar referentes. Ahora ya vamos a trabajar primero a través de programas de edición, ¿cierto? Utilicen Illustrator, Photoshop, Inkscape, como GIMP, el que sea de su preferencia. Y hagamos como también esta reflexión de intentar entender cómo el mismo escenario me permite entender el progreso dentro del juego, ¿cierto? Piensen cuando tienen un escenario, dentro del mismo recorrido se puede identificar cómo el personaje va avanzando, ¿cierto? Cómo va cambiando la vegetación, cómo se va transformando además, yo qué sé, potencialmente desde esta idea utópica, distópica, cómo va llegando el anochecer, cómo paso de la selva a la ciudad, ¿cierto? ¿Cuáles son como estas transiciones de estos diferentes elementos, recursos estéticos, cromáticos, simbólicos, que me permitan entender que estoy dentro del camino correcto, ¿no? Y adicionalmente, vamos a explorar audio y efectos de sonido. ¿Cuál va a ser el soundtrack de mi juego? ¿Cuáles van a ser los efectos de sonido que me permitan tener una retroalimentación y al mismo tiempo una característica estética para entender los eventos y las acciones en particular, ¿no? ¿Cómo identifico que mi personaje se está moviendo? ¿Cómo sé que hice un salto? ¿Cómo sé que cogí como la banana o que logré avanzar a la meta, que pasé el nivel de manera adecuada o que se me está acabando el tiempo, ¿no?
Entonces, hay como algunos pendientes, y adicionalmente, claro, avanzamos sobre nuestro prototipo digital, ¿no es cierto? Estas exploraciones que estamos haciendo terminan aterrizadas ya dentro del prototipo digital. Y aquí es como una pregunta para ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como mis principales problemas vinculados al uso de la herramienta técnicamente? Y si es que tenemos dudas específicas, como cosas que queremos resolver, que no sabemos cómo hacer, que no hemos encontrado en tutoriales o dudas particulares sobre el stencil. Hasta acá, queridos, preguntas. Solo sería definir, ¿no? Como tal. Y mostrando ejemplos, ¿no? No sería ya la construcción de todo eso. No, no. ¿Te refieres a dentro del prototipo? Sí, ya para pasar toda la extensión. No, no. Ah, dame un segundo. Creo que no todavía. Solo dame un segundo. Me parece que eso es la siguiente semana. Pero seguro lo vemos en tarea. Ajá, o sea, a ver, está planificado que sí. Está planificado que sí. Pero si es que ustedes consideran que deberíamos como esperar un poco, podemos esperar hasta la siguiente semana. De todos modos es como al mismo tiempo como súper sano ya en este punto hacer, montar dentro de la herramienta y ver qué pasa, ¿no? Entonces vamos haciendo, vamos montando, vamos identificando qué funciona, qué no funciona, cómo lo vamos resolviendo. Técnicamente la parte creo que más difícil y más dura ya la han trabajado, que es el prototipo de este primer nivel. Ahora el prototipo de este primer nivel, en base a las correcciones y las observaciones que identificamos hace un par de semanas, identificar cómo se comporta cuando empiezo a agregar música, cuando empiezo a agregar efectos de sonido, cuando empiezo a trabajar ya con mi personaje en el tamaño real, cuando empiezo a montar el escenario que he diseñado dentro de, dentro del espacio en el que voy a jugar. Entonces sí es como lo más sano ir avanzando. No necesitamos, todavía no es una versión final, ¿cierto? No es como, no tiene que estar todo totalmente resuelto, pero sí quiero que vayan aterrizándolo dentro de la plataforma para que también vayan entendiendo qué funciona, qué no funciona. Acuérdense que estamos en la semana 6, es decir, quedan 2 semanas para terminar este proyecto. Por otro lado, va a bajar la carga de las actividades vinculadas al proyecto de Minca, ¿cierto? Al menos durante estas 2 semanas. Llegamos como a un nivel en el que estamos como jerarquizando los requerimientos, ahí hacemos como unas, o sea, son como actividades, sí, vamos a seguir realizando, sobre todo dentro de clase, pero la mayoría del tiempo del trabajo autónomo va a estar vinculado a resolver el prototipo digital interactivo. Eso. ¿Otra duda? ¿Qué es de la Sara? ¿Qué es de la Steffi? No sabemos nada. Bueno, démonos 5 minutos de descanso y revisamos a la vuelta algo de contenido sobre el stencil antes de lanzar la lección número 6 y de que ustedes puedan trabajar sobre estas reflexiones y sobre estos productos que están pendientes.
¿Listo? 5:22, nos vemos 5:27. Ahí. Esta es la última lección de Stencil dentro de la planificación, ¿cierto? El resto de exploración puede obedecer a dos lógicas. La una que seguramente lo han trabajado, la están haciendo, que obedece a una exploración autónoma de la herramienta en función de sus requerimientos particulares dentro del diseño de sus prototipos de videojuego. Y la otra, si es que tienen como dudas particulares que quieran que lo solucionemos en las reuniones específicas que vamos haciendo. Entonces, sí, a partir de ahora creo que el trabajo ya es como mucho más focalizado. Vamos revisando cuáles son como estos retos que ustedes se han autodefinido dentro de sus proyectos, qué cosas podemos ir solucionando, qué cosas probablemente queden pendientes. Lo que vamos a ver ahora, a ver, denme un segundito para abrir algo que podamos usar. ¿Dónde? Acá. Ajá, bueno, hay dos cosas que quiero que vean. Esta es una, ¿no? Esta es una. Hemos visto ya como los diferentes tipos de actores que se pueden presentar. La construcción de los escenarios. Tilesets, ¿cierto? No los hemos visto formalmente, pero obedecen, y creo que aquí también como hay una recomendación directa para sus propuestas de construcción de escenarios, ¿no? Escenografías, que es identificar cuáles son los módulos que pueden precargar para poder construir estos espacios. Pero el otro elemento son los sonidos, que está como súper vinculado también a lo que vamos a realizar durante esta semana. Entonces, quería enseñarles esto, un par de razones. Casi siempre vienen precargados unos audios. Ustedes igual ya han visto cómo se vinculan, me parece, que es como súper sencillo. Tiene como solamente esta función play que se ejecuta en relación a algún evento particular y suena como alguna cosita, ¿no? Como este láser. Por lo general, para el prototipo MP3 es suficiente para el prototipo en Flash es suficiente con cargar un MP3.
Pero si queremos después exportar a HTML o algún otro tipo de sistema operativo como Android, iOS, Windows, es importante que ustedes graben también en formato OGG. Pero les hablaba de los sonidos porque quería presentarles también esta herramienta que se llama VFX R. A mí me gusta muchísimo, no sé si es que ya lo conocían, creo que José David sí, cuando tuvimos clases de animación. Esa es una herramienta que te genera sonidos randómicos que después puedes editar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cada vez que coges una moneda, un ítem o un token, ¿no? ¿Cuál es ese sonido que podría funcionar? Cada vez que presionan acá, les va a dar una respuesta diferente. Esa está chévere. Entonces es como que me gusta esa. Estoy en la 8, ¿no es cierto? Puedo borrar las otras. La 1 también creo que funcionaba bastante bien. Que es de acá. Y puedes modificar algunos elementos. Como, yo qué sé, cambiar el tipo de onda que emite el oscilador para generar el sonido. En lugar de que sea una onda sinusoidal, que sea triangular. O que sea una onda cuadrada. O de sierra. Sigue sonando mejor la sinusoidal, ¿cierto? Tiempo de ataque, ¿no es cierto? ¿Cómo va a sonar? ¿Qué tan rápido va a decaer? Compresión, frecuencia, velocidad del vibrato, no sé, tienes como un montón de elementos con los que puedes empezar a jugar. Y cuando te convence, puedes exportar a WAV. Creo que no tienes muchos formatos más, pero, ajá, la recomendación es grabar en WAV y después utilizar algún otro tipo de software como Audition o el Audacity. Audition, ¿están usando Audition en medios audiovisuales? Y ya están usando Premiere. Próxima semana recién. Próxima semana recién. Ya dame un segundito. El Audition es facilito. ¿Hablamos ya del Audition? No, no hemos hablado del Audition. Y si no, la versión open source, ¿cierto? Se llama, no sé si se pronuncia Audacity o Audacity. Esa es la versión open source, que también es como súper completo y al mismo tiempo súper fácil de editar, de modificar. Pero si ustedes pregraban un sonido, a ver, voy a exportar en el desktop. Este es el dashboard. Esa parte es como súper fácil. ¿Dónde está? Acá. Lo arrastran. Aquí también tiene como otras opciones para editar, ¿no? Capaz que en este momento no es tan importante revisar. Pero miren, como pueden modificar la amplitud y compresión de la onda, añadir efectos como un delay o un eco, trabajar con diferentes tipos de filtros, reducir ruido, esto tal vez funciona más como tipo diálogos,
modificar el pitch y el tiempo de reproducción. Yo qué sé, por lo general como las cosas más comunes que se hace es normalizar la onda de audio a -3, ¿no? Para que suene, para tener como el sonido a una frecuencia adecuada, que no sature, ¿no es cierto? Lo único que hay que tener cuidado que no llegue como a los umbrales más altos en donde se pinta de rojo. Y finalmente lo que hacen es con facilitos, exportar file y aquí seleccionan MP3, OGG, no sé. Exportamos como MP3 en el desktop y ya. No guardamos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Listo para cargar dentro del stencil. Entonces, de eso por un lado, para que ustedes puedan trabajar con los efectos de sonido que quieran incluir dentro de sus elementos. Esto por el otro, yo imagino que ustedes ya modificaron, construyeron algunos escenarios. Bueno, no me imagino. Lo hicieron, evidentemente, en el momento en el que construyeron sus prototipos 1. Pero podemos crear tilesets, ¿no? Entonces, cachen como un poco la lógica modular que tienen estos elementos por definición, ¿no es cierto? Esa es la manera en la que se vuelve mucho más eficaz la construcción de escenarios dentro de videojuegos, ocupando la menor cantidad de recursos posibles. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con este elemento adicional. Entonces, hemos visto hasta ahora como... Ajá, ustedes trabajaron como trabajaron en la lección pasada con este sistema de inteligencia artificial para que te persiga, ¿no? A través de la resta de vectores para identificar como la posición y generar estos patrones de movimiento de tu personaje. Ahora vamos a trabajar dentro de un esquema digamos que es como una versión de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, crear un objeto significa que puedes agregar una característica que se repita dentro de un grupo, ¿cierto? Dentro de una definición de actores o dentro de una definición de, en este caso, como objetos, asignar un método y que ese método sea repetido una cantidad de veces n. Entonces vamos a ir a crear un nuevo comportamiento. Vamos a poner disparo para que aparezcan como estas balitas. Vieron que están como flotando por ahí. Yo voy a trabajar otra vez con un evento. En este caso voy a usar tiempo, ¿cierto? No tiene como mucho sentido. Capaz si es un disparo debería funcionar en relación a algún evento externo, como presionar alguna tecla, pero eso lo van a resolver ustedes. Y lo que vamos a hacer acá es explorar la capacidad de crear, de que un actor cree nuevos actores, ¿cierto? ¿Cómo hacer que un actor llame a otros actores distintos? Entonces voy aquí a ir aquí a Create. Y miren que en los resultados hay este rojo, ¿no es cierto? Este cuadrado rojo que me dice crear un actor en una posición en particular y en una capa. Entonces voy a seleccionarlo y miren, podría crear un atributo o podría crear un tipo de actor. Si seleccionan crear un actor, pueden escoger qué actor voy a crear. Entonces puedo crear esta bala, esta especie de... no sé qué animal es este. Como un armadillo, rinoceronte, jabalí. Y nuestro héroe... ¿Qué animal es? Como una Un babosa, ¿no? caracol para... Sí, algo Como por ahí. un caracol, pero sin caparazón. Entonces vamos a hacer que nuestro
que nuestra babosa dispare balas o cree como balas de alguna manera. Entonces, lo que se va a crear son estas balas. Cada 5 segundos, de alguna manera, se van a crear balas, ¿cierto? Entonces, selecciono las balas. Y aquí tengo que identificar dónde se van a crear. Entonces, puedo utilizar alguna posición. Puedo alguna posición random, o puedo decir que siempre se creen dentro del mismo lugar. Digamos que siempre se creen en, no sé, en X 100 y Y también en la posición número 100. Y esto es la capa, ¿no? ¿En qué capa? En la capa frontal. Entonces ahorita, si es que yo ejecuto ahorita, disparo. Primero, si es que lo ejecuto ahorita no va a pasar nada porque este disparo no está vinculado a nadie, ¿no? No está vinculado a mi escenario, no está vinculado a mis actores. Como finalmente yo quiero que esté como vinculado a mi héroe, voy a ir acá, me voy como nuevamente a los comportamientos y aquí voy a añadir add behavior. Es así como escoge disparo. ¿Ya? Y vámonos a test game. Ahora lo que va a pasar es que va a medir 100 en X, 100 en Y en esa posición, cada 5 segundos se va a crear un nuevo disparo, ¿no? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Y se van creando, si se dan cuenta, se están como duplicando, ¿no? Las distintas capas. Pero bueno, finalmente, esto es como, ajá, se están creando ahí mismo. Lo que tenemos que cachar es, ya, pues se están creando, pero no quiero que se creen ahí, sino que, no sé, que identifiquen como, vamos a buscar, dentro del actor, ¿cierto? Que identifiquen la posición del actor. Vamos a buscar la posición en X, para X, ¿de qué actor? Entonces puede ser del último actor que fue creado, no necesariamente, del último actor con el que tuve una colisión. O en este caso puede ser de mí mismo, ¿no es cierto? ¿Quién es mí mismo aquí? Mí mismo es el héroe. Entonces va a buscar cuál es la posición en X del héroe. Y vamos a hacer lo mismo acá para buscar la posición en Y del héroe. Entonces la bala se va a crear cada 5 segundos donde se encuentra este actor. Entonces, no puedo hacer el 4. Tengo que cruzar por otro lado. Como Bomberman, ¿no? Que va dejando ahí bombas. Para que exploten todos los jabalíes, rinocerontes, puercoespines. Pero piensen en esto como en formato de balas, ¿no es cierto? Si es que son balas, este actor que estoy creando, este actor Bullet, debería tener alguna dirección, algún tipo de movimiento. Entonces acuérdense que dentro de los actores, en Motion, hay algunos setters. Puedo definir la velocidad en X y en Y de mi actor y decirle cómo te vas a mover. O definir una velocidad, ¿cierto? Vamos a trabajar con este que no hemos usado antes. Entonces vamos a definir una velocidad. Esto igual funciona como una lógica de vectores. La velocidad y los vectores necesitan tener una magnitud y una angulación. Entonces vamos a poner, ¿cuánto le ponemos? 30, a ver qué pasa. ¿Para quién? Bueno, dejemos ahí, para self. Degrees. Vamos a usar como otro elemento que es como súper común. Randómico, ¿no?
Esto es súper común en los videojuegos, no necesariamente en este tipo de acciones como disparos, pero la ambigüedad es una característica que también forma parte muchas veces de los videojuegos, ¿no? ¿Cuál es este elemento que te va a tocar cuando vas en Mario Kart y coges una caja de ítems, ¿no es cierto? Puede ser como una banana o puede ser como la super mega bomba o una tortuga roja o lo que sea. Entonces, si es que estos son grados, dirección, vamos a poner entre 0 y 360. Entonces, esta lectura, ¿cierto? Se crea una bala cada 5 segundos en X y Y de mi personaje, del personaje del héroe, ¿no? En la capa frontal. Y ahora yo digo que se defina una velocidad que va a ser random entre 0 y 300, perdón, que se defina una velocidad en donde el ángulo va a ser randómico, podría como dirigirse a cualquier lugar dentro de este radio, a 30 de velocidad, ¿cierto? Que en este caso son como, no sé si sean como 30 píxeles por segundo, ¿no? Como un número ahí, un entero que tiene como cierta correlación. Y aquí es importante, ¿no es cierto? ¿A quién estamos definiendo esta velocidad? Entonces, si mantenemos aquí como self, vamos a ver lo que pasa. La velocidad se va a crear para mi personaje, ¿no? Para el héroe, porque self en este caso es el personaje. Entonces, van a fijarse que cada 5 segundos se mueve un poquito. ¿Cacharon que se mueve un poquito? No es como tan fácil ver. Empieza a entrar como en conflicto, además, el comportamiento que estamos diseñando de disparo con el comportamiento de movimiento de mi personaje. Pero cachen que se mueve a penitas y en este caso se movió a la derecha. Ahí se movió como medio en diagonal para arriba. Es random, ¿no? Ahí se movió de regreso por la izquierda. Realmente lo que tenemos que escoger aquí es el último actor que fue creado, que en este caso sería la última bala que hemos generado, ¿no? Ujú. Ahora sí, estaba como disparando ahí al azar a ver si es que le llega uno de estos. ¿Qué deberíamos hacer para que les llegue el balazo y se mueran, ¿no? O pierdan vida, o hay que empezar a pensar como en esta suerte de colisiones. Es como, y cómo vinculamos el sonido también. ¿Dónde está como este botón de play que tiene que hacer que suene el láser? Entonces son las cositas que les queda a ustedes de tarea para terminar de resolver, ajá, cómo van a ser, porque todos tenían cazadores en sus juegos. Que bueno, entiendo que ha cambiado como un poquito, ha cambiado como un poco las definiciones de sus narrativas. Em, pero ya, ahí estamos. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya, pues de una, a trabajar entonces, mejor, mejor.